Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Diálogos con la Justicia. Es un gusto que nos acompañen y hoy vamos a hablar de un tema muy delicado y también muy preocupante, la violencia familiar. Es un gusto también saludar a nuestros invitados el día de hoy. Saludo con muchísimo gusto a la maestra Sheila Sánchez López, jefa del Departamento de Igualdad de Género de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura. Maestra Sheila, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. También se encuentra con nosotros el licenciado Renato Aurelio Cruz Concha, juez del Juzgado Quinto de lo Penal. Licenciado, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Y pues como ya les comentaba, hoy vamos a hablar precisamente de la violencia familiar. ¿Y qué les parece si comentamos algunas cifras, algunos datos muy interesantes? Fíjense que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos informa que 90,352 carpetas de investigación fueron registradas en el 2018 y en el 2000, más que en el 2017, cuando hubo 82,677 carpetas. Es decir, en un año incrementaron las carpetas de investigación a nivel nacional y pues obviamente en Oaxaca también es una gran preocupación. Esta problemática ha preocupado a los diferentes sectores, tanto sociales como gubernamentales. Pero ¿qué les parece si vamos a entender primero el concepto de violencia familiar? Maestra Sheila, ¿qué es la violencia familiar? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación antes que nada. Para entender el concepto de violencia familiar, primeramente debemos de partir hacia la violencia, ¿no? ¿Cómo la define la Convención para Prevenir y Erradicar la Violencia, la Convención Belén do Pará? En su artículo primero define que la violencia es un acto o omisión que tiene como finalidad transgredir y la cual está basada en el género, transmitir violaciones hacia las mujeres, ¿no? Para entender más amplio el término de violencia familiar, también lo podemos encontrar en la definición en el artículo 7º de la Ley General de Acceso a una Vida de Violencia, y nos define como es el acto o abuso de poder o omisión intencional dirigido a dominar, castigar, corregir o controlar o agredir incluso físicamente, emocional, económicamente, patrimonial, y entre otros, ¿no? Y esta violencia familiar es muy amplia. Asimismo, la definición de la violencia familiar también lo podemos encontrar en el artículo 404 del Código Penal para el Estado, ¿no? Pero, de acuerdo a la literatura de género, la violencia familiar la podemos considerar como una manifestación extrema de desigualdad ejercida hacia la mujer, que tiene que ver con cuestiones socialmente generalizadas de ciertas conductas de hombres, cometidas de hombres hacia mujeres. Antes tenía otro nombre, violencia intrafamiliar. Así es. Hubo una modificación a nuestro Código Penal, se modifica porque si bien más adelante cuando se domina esta conducta o esta tipificación de violencia intrafamiliar no entraba en las relaciones de Estado de hecho, ¿no? Entonces se da esta modificación al Código Penal para que puedan iniciar incluso las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Quiénes ejercen esta violencia familiar? El artículo 404 dice prácticamente puede ser cometida por el cónyuge, el varón. O sea, no olvidemos que también la violencia puede ser cometida también por las mujeres, pero mayoritariamente la mayoría de los casos quienes ejercen la violencia son los hombres. Yo te voy a mencionar. El Instituto Nacional de las Mujeres en el 2016 sacó una encuesta para medir la violencia familiar respecto al activo, ¿no? Y el Instituto Nacional de las Mujeres define que al final de cuentas el 60,1% de la violencia lo es cometida por hombres, ¿no? Asimismo, la encuesta nacional sobre relaciones dinámicas familiares en el hogar, por sus siglas ENDIRE 2016, nos define que mayoritariamente que hay mayor índice de la violencia familiar cometida hacia hombres que hacia mujeres, ¿no? Ellos lo definen como un 59,4% de acuerdo a las encuestas que la mayoría de las mujeres han sufrido violencia, ya sea durante una relación, un matrimonio, concubinato, una relación de estado de hecho. Hombres hacia mujeres. Ha sido los mayores casos reportados en la encuesta nacional. Y también debemos entender que este concepto es muy amplio, licenciado. ¿Quiénes, o más bien para catalogarse como violencia, debe existir algún tipo de parentesco sanguíneo? Claro que sí, desde luego que
el artículo 404 de nuestro Código Civil señala, debe de existir un parentesco entre el victimario y la víctima, que nos dice que debe de haber la consanguinidad, la afinidad también, la cuestión de concubinato, el noviazgo, y también una relación de convivencia, que son digamos conceptos que en este caso, cuando se comete un delito, si es que es por consanguinidad, aquí pues prácticamente lo que nosotros comúnmente le llamamos parentesco de sangre, ¿no? Puede ser ascendente o descendente, es decir, entre el padre, el hijo, nieto, bisnieto, o descendente, porque en la línea ascendente es entre el hijo, el papá, el abuelo, o el bisabuelo, o tatarabuelo, según sea el caso. Esa es la relación que puede existir por consanguinidad. Por afinidad es la que surge prácticamente por el matrimonio, que es entre el hombre y la mujer, y por afinidad, pues prácticamente aquí es la que surge entre, ¿cómo se llama?, entre los parientes de los esposos. La cuestión de concubinato, pues es la relación que puede existir de una pareja, pues ya puede ser, actualmente ahora ya podemos hablar del mismo sexo, hombre o mujer. Sin embargo, pues esa relación que tienen de vivir juntos, pues es lo que comúnmente le llamamos concubinato, ¿no? También podemos señalar el noviazgo que puede existir en los jóvenes ahorita, o también mayormente, ¿no? Pues esa relación ahora sí sentimental que tienen, pues eso hace que surja esa línea que nos exige la ley para tipificar con delito de violencia familiar. Y las relaciones de convivencia, pues son las que se mantienen o hayan mantenido de cierta manera similar con la víctima, y eso hace que también se inmerse en nuestra norma penal de la violencia familiar. Qué interesante, porque entonces hay veces que las personas creen que por ser claro que eso provoca que actualmente pues, los novios, digamos, haya violencia, independientemente de la relación a lo mejor esporádica que tienen, hace que sí haya violencia. Sí, inclusive decía, están compartiendo un espacio, amigos que viven en una casa, en un departamento, se ejerce este tipo de violencia. ¿La violencia familiar solamente es física? Bueno, independientemente de que la ley tipifica la violencia física, hay otros tipos de violencia. Ya actualmente, con las reformas que ha habido a nuestro Código Penal, pues ya podemos hablar de una violencia psicoemocional, que va de hecho a afectar prácticamente, o es un maltrato más que nada a la víctima, por a lo mejor pues actos prohibitivos, condicionados, que van a afectar en su estado de ánimo de la persona o de la víctima. Inclusive también podemos hablar de violencia patrimonial. ¿Por qué? Porque el sujeto o el victimario trata de ya sea de destruir, de apropiarse de los bienes ya sea de la pareja o de la mujer. Podemos entrar ahí el despojo o de la desaparición de esos bienes. También podemos hablar de violencia económica, que también es un maltrato a la víctima en cuanto a que pues le restringe de cierta manera los recursos financieros, que va a implicar a lo mejor incumplimiento de una obligación alimentaria. O también puede ser que de los recursos o de los salarios que percibe, pues todavía se los restrinja, ¿no? Uh-huh. Eso hace que inmerse en lo que es la violencia económica. La violencia sexual, otra cuestión que va a repercutir en su desarrollo de la persona, porque pues se restringe su libertad, su seguridad, hace que, ¿cómo se llama?, que por ejemplo la obliga a ver
o realizar actos sexuales del cual ella no está de acuerdo. Es decir, en contra de su voluntad lo está haciendo, y eso es una violencia sexual. Y así también podemos hablar del contra los derechos reproductivos de la persona, de la mujer. ¿Por qué? Porque a lo mejor la está obligando a que quiera tener hijos o no los quiera tener, dado que eso hace que la mujer se sienta un poco, ¿cómo se llama?, opacada, disminuida en su estado de ánimo. Inclusive ya estando embarazada, también a lo mejor le va a restringir su atención médica. Ahora también, si por algún problema que tiene de su embarazo, no la atiende con algún médico para que pueda salir, pero eso, ¿cómo se llama?, da lugar a que esa violencia contra sus derechos reproductivos se encuentren ahora tipificados por la ley. Y eso es lo importante, y también es importante que conozcamos, que la gente sepa qué tipos de violencia, porque antes se creía que nada más era por golpear, ya sea a la esposa, anteriormente, ¿no? Anteriormente se hablaba de violencia física o violencia moral, que de acuerdo a la reforma del 30 de enero del 2016 se cambió a violencia familiar, y eso hace que pues tengamos ahora diferentes tipos de violencia. Claro. Y las personas que sufren este tipo de violencia, pues ¿qué deben hacer? Porque realmente las mujeres violentadas, pues obviamente sufren pues golpes físicos, como lo decíamos, pero también tienen problemas emocionales. ¿Qué es lo que deben hacer? De repente no saben a dónde acudir, a dónde hablar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí, claro. Mire, antes de que yo aborde los mecanismos que cuenta una mujer víctima de violencia, es necesario primeramente que tanto Fiscalía como los jueces y juezas conozcan que las mujeres víctimas de violencia se encuentran en un círculo de violencia, ¿no? Dentro del término, la doctora Elena Laurelli ha definido que para entender más o para entender específicamente a una mujer víctima de violencia hay que saber que se encuentra en alguna de las fases, ¿no? Esto se le conoce como el síndrome de la mujer maltratada, que tiene que ver con aspectos psicológicos, del por qué la señora no hay que salir de ahí. Para eso, una mujer que sufre violencia, muchas de las veces se le dificulta acceder, o incluso se le dificulta llevar a cabo un procedimiento de tipo penal, ¿no? Mi consejo que sería en estos momentos que presentar una denuncia, además de que presentar una denuncia ante la Fiscalía, pudiera llegarse a los centros de justicia para las mujeres para hacer frente, ¿no? Y para poder empoderarse y para poder solucionarse, porque una mujer que no recibe atención psicológica después de haber ejercido, después de ser víctima de la violencia, pues es muy difícil sacarla y es muy difícil que pueda afrontar en muchos de los casos esta violencia, ¿no? Y no hay que recordar que también decirles a las mujeres que tienen derecho a que se les proteja su integridad y seguridad, y esto lo podemos hacer, que ellas puedan solicitarlo ante la autoridad municipal cercana, ante la Fiscalía, ante juezas y jueces, una orden de protección, ¿no? Cuando ven amenazado o ven que corre su integridad, incluso la de sus hijos, pueden solicitar una orden de protección. Estas tienen como finalidad, entre otras, precisamente con romper el círculo de violencia y que puedan las mujeres salirse de este círculo. Y es que es complicado, maestra, porque nosotros podemos verlo desde una perspectiva muy legal, una perspectiva muy pues de leyes, de escritorio, pero ya estando en esa situación yo considero que es muy complicado. Por eso es importante que denuncien, que vayan a las instancias correspondientes y pues que hagan uso de la ley, ¿no? Que exacto. Está a favor de los ciudadanos. También se me estaba pasando, la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas cuenta con una unidad, un centro de PAIMEF, donde pueden recibir asesorías gratuitas y qué bueno que tienen también esta vía que puedan acceder y puedan también tener, ¿no? Para hacer frente. Perfecto, pues ahí está, hay que denunciar este tipo de cosas y vamos a un corte ya, pero le quiero recordar nuestras redes sociales para que pueda escribirnos, pueda hablarnos acerca de sus dudas y déjenme comentarles cuáles son. En Facebook estamos como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y también como @HTSJOAX. En Twitter nos encuentra como @tribunal_Oaxaca.
y también en las redes del portal Regeneración, @Regeneración Pluralidad y @MX Regeneración. Vamos a un corte y regresamos. En Diálogos con la Justicia, y qué bueno que nos sigue acompañando. Estamos muy pendientes de todas sus llamadas, de todos sus comentarios en redes sociales, y bueno, nosotros seguimos preguntando acerca de la violencia familiar. Juez Renato, en el caso de los menores de edad, coméntenos cómo se les puede ayudar. Bueno, los menores son muy vulnerables en nuestra sociedad y creo que aquí cualquier persona puede intervenir en la protección de este menor, denunciando los hechos ante el fiscal. Pues puede ser un maestro, o cuando está en la escuela, si se percata de la violencia que se está ejerciendo sobre él, porque pues muchas veces el menor, aun cuando no lo dice, sin embargo visualiza el maestro a lo mejor que hay violencia sobre el menor, ¿no? Entonces él puede hacer la denuncia respectiva. E inclusive puede ser el vecino, puede ser un familiar que tienen la facultad o la obligación también de, moralmente más que nada, de denunciar esos hechos, ir ante el fiscal y decirles qué está pasando. ¿Para qué? Para que el fiscal de inmediato, de oficio, tenga que intervenir y tomar las medidas pertinentes para su protección, para su seguridad. ¿Para qué? Para que este menor pues se desarrolle en su vida diaria lo mejor posible, inclusive pues por lo que las autoridades deben de velar por el interés superior del niño, para efectos de que tenga un buen desarrollo en su vida futura. Inclusive lo hemos visto en las redes sociales, hacen también denuncias. Vimos apenas un caso, maestra, de una niña que estaba siendo golpeada por una mujer que pues obviamente era su madre, me parece que fue en Guerrero, no sé si vieron ese video, sí, que indignó mucho a la sociedad, ¿no? En Oaxaca, bueno, creo que en todo el país, y se hizo la denuncia correspondiente en las redes sociales, y pues fue perseguida y me parece que fue detenida. ¿No? La mamá. Sí, aquí en este caso, pues bueno, muy bien, no tengo conocimiento, pero sí sé que pasó en Guerrero, que incluso también la mamá era una menor de edad y al parecer tenía una discapacidad de tipo de salud, ¿no? Una condición ahí física. Pues sí, efectivamente, como decía el juez, no hay que olvidar que tanto los órganos de procuración y administración de justicia tienen obligaciones reforzadas en materia de la infancia, ¿no? Así lo ha señalado, por ejemplo, la recomendación 12 del Comité sobre los Derechos del Niño, que establece que los órganos de procuración y de administración de justicia deben de actuar con la debida diligencia frente a casos de violencia familiar, y específicamente cuando esta violencia sucede a grupos históricamente discriminados o grupos vulnerables como es así la infancia. En este caso impone que en todas las actuaciones judiciales se escuche a los menores y a los menores respetando el interés superior de la infancia. Asimismo, el comité de la CEDAW ha señalado y ha advertido que frente a los menores que sobreviven de una violencia familiar, los jueces y los fiscales deben de determinar sus resoluciones y deben de saber que de los prohibidos judiciales tienen un impacto específico hacia la infancia. Claro, y a veces los abuelos, los tíos, pues no se dan cuenta, ¿no?, de que están siendo violentados, y pues también los vecinos, como decía, pueden pues acudir a un llamado de auxilio de algún menor. Sabemos que es un delito grave. Legalmente, ¿por qué lo es? Bueno, grave actualmente no, porque la Constitución no lo prevé en ese sentido. Sin embargo, en nuestro nuevo sistema de justicia penal, el Ministerio Público sí, cuando esté imputando al sujeto victimario de violencia contra la mujer, sí puede solicitar prisión preventiva a efecto de que pues ahora sí permanezca en prisión, dado que puede existir un riesgo, primero puede ser de fuga de él, o un riesgo también de su integridad física de la víctima o su vida,
o esté obstaculizando la investigación en relación a los hechos que se denunciaron, y eso hace que el Ministerio Público tenga la obligación de solicitar la prisión preventiva, aun cuando nuestra Constitución no lo prevé como delito grave. Sin embargo, en el sistema tradicional, donde todavía se conocen los hechos hasta el 17 de junio de 2016, el delito de violencia familiar sí es grave. Por lo tanto, automáticamente de oficio, en el momento que se libre una orden de aprehensión, la policía, cuando lo detiene, lo internan en el reclusorio o en un centro de reinserción social para efecto de sujetarlo a proceso. Sin embargo, como lo dije anteriormente, como la Constitución no lo prevé como grave, eso implica que la defensa en un momento dado solicite en un incidente respectivo que el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales pues permite que la defensa pueda en un incidente solicitar el cambio de medida cautelar, que se le llama, de prisión preventiva en libertad, para que pueda él gozar y seguir el proceso en ese sentido. Qué interesante conocer esta parte de la gravedad, ¿no? Aunque considero que ya debe tipificarse como delito grave, porque dado ahorita la penalidad que existe en el delito de violencia familiar, a partir del 15 de mayo de este año, hasta un mes nada más, todos los delitos que se cometan, la sanción va de 6 a 9 años de prisión, de 6 años a 9 años, lo que implica que, suponiendo que sea sentenciado a 6 años como mínimo, ¿qué va a pasar? No va a alcanzar ningún beneficio de que la ley establece, ya sea de sustitución o de condena condicional, porque ahí para la condena condicional como máximo serían 3 años. En cambio, la pena mínima que se le está imponiendo del delito de violencia intrafamiliar son 6, que va a implicar que si el sujeto está libre, pues va a huir. Claro. ¿Sí? No creo que va a decir, sí, me voy a regresar a la cárcel para cumplir la sentencia, ¿no? No lo va a hacer. Es lo más probable que huya, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues la ley está así y tenemos que respetarla, y por ello es que para mí considero, desde un punto de vista muy particular, que pues ya se debe considerar como delito grave. Quiero comentarles que nos están llegando muchas dudas, muchas preguntas en las redes sociales, y tenemos acá un caso que no nos quisieron dar su nombre, pero sí expusieron la problemática que están enfrentando. Nos dice una señora que su esposo quiere tener relaciones sexuales todos los días. Si no accedo a tener relaciones sexuales con él, no me da dinero para la comida ni para las necesidades diarias de la casa y de nuestros hijos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí definitivamente el hecho de obligarla a tener relaciones sexualmente en contra de su voluntad, pues implica, independientemente del delito tal vez de violencia familiar, puede implicar también un delito de violación, ¿sí? Ahora, si está condicionado a que no le dé los alimentos, pues también ¿cómo se llama? Es una violencia económica. Pero también la mujer puede ejercitar un derecho familiar, que es el de juicio de alimentos ante el juzgado familiar que corresponda. Pero, ¿qué va a pasar en un asunto de violencia, de pensión alimenticia? Va a llegar a su término, es condenado al pago de una pensión alimenticia y no la va a cumplir. Se vuelve a cometer otro delito ahí todavía más, que es el incumplimiento de obligaciones alimentarias, que va a implicar un mayor perjuicio, no solamente para la víctima, también para el sujeto activo, ¿no? ¿Por qué? Porque está violando constantemente la ley. Y eso hace que pues desde otro punto de vista o de otro enfoque, pues hace que la mujer debe de también velar de esos o denunciar esos hechos, no quedarse callada. Y es que desafortunadamente pareciera que la violencia está arraigada en la cultura, pareciera como muy cultural el tema. Mire, de acuerdo, voy a volver a repetir los datos estadísticos. En DIRE, la encuesta nacional sobre relaciones dinámicas en los hogares del 2016 ha señalado que el 15.7% de las mujeres que ha sufrido violencia sexual
en el matrimonio o en una relación de concubinato, ¿no? Esto quiere decir que efectivamente tenemos a la alza los delitos de violencia sexual hasta entre cónyuges. Anteriormente no se tipificaba. Esta conducta es parte de una modalidad de la violencia familiar y efectivamente debe de presentar una denuncia por violencia sexual. Las conductas, como decíamos, la definición de violencia doméstica es una manifestación extrema y es socialmente arraigado y que tiene que ver por cuestiones basadas en género, ¿no? Y que efectivamente se cree con la cultura androcentrismo de que el cuerpo de las mujeres les pertenece a los hombres, ¿no? Entonces ha partido socialmente en esas conductas, la sociedad ha adoptado estas cuestiones, ¿no? Y han ido avanzando a partir de que se han dicho, bueno, no, es también la misma sociedad que ha señalado dentro de esos que ya tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la defensa del cuerpo de la mujer, de decir, estamos acá, incluso propiamente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo tuvo que haber determinado del 2000, ¿qué será? Del 2000 para la fecha, de poder legislar incluso la violencia sexual entre los cónyuges, ¿no? Que se da en ese aspecto. Un pensamiento muy machista, ¿no? El sí. creer que mi pareja o el cuerpo de mi pareja es mío, es partir de... Sí, pues prácticamente es el término de androcentrismo, ¿no? Y la misoginia también, que tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? La mayoría de los delitos de violencias sexuales contra las mujeres se basan en esos, ¿no? Y por eso decía yo que la violencia doméstica o la violencia de familiar es una manifestación brutal que tiene que ver con cuestiones de socializar el género, ¿no? De lo que creemos, de la creencia o la falsa dicotomía sobre el cuerpo de la mujer. Qué complicado, qué difícil y qué grave. Yo considero que sí es una cuestión grave esta parte de la violencia familiar. Y tenemos las estadísticas, ¿no? Lo peor de todo es que las estadísticas nos arrojan que va incrementando, ya hay más información, ya hay más educación, pero va incrementando esta problemática. Y tengo aquí un dato, que en caso de Oaxaca, en 2015 registró 618 indagatorias y el año pasado, o sea, en el 2018, se dispararon a 5.682 indagatorias. Es decir, en 3 años fue completamente increíble la cantidad de casos que se han registrado en Oaxaca. ¿Qué casos podría usted comentarnos a los cuales usted ha podido ver, conocer o se enfrenta? Bueno, actualmente, ¿cómo se llama? En el juzgado que ahorita desempeño, pues de hecho los asuntos que estamos conociendo todavía son hechos sucedidos a partir del 17 de junio hacia atrás, del 2016. Esos hechos son los que estamos conociendo todavía en el juzgado, que inclusive el Ministerio Público, el fiscal, todavía sigue consignando esos asuntos después de casi 3 años, ¿sí? Cuando que en esos momentos que se denunció debieron haberlo hecho de inmediato, no esperar después de 3 años. Es cierto que hay cuestiones que se tienen que recabar información, pero esa es a veces la burocracia del que está procurando la justicia. ¿Por qué? Porque no hace que se le repare el daño tal vez a la víctima, se le haga justicia, ¿no? Entonces eso implica que haya un rezago en ese aspecto. Entonces los asuntos que nosotros tenemos hace que pues tengamos que irnos un poquito más atrás y ya los actuales, a partir del 17 de junio de 2016 para acá, son los que conoce el juez de control, el juez de garantía, y es el que va a determinar pues si hay gravedad en los hechos que se están cometiendo para tomar las medidas pertinentes o dictar las medidas precautorias que puede para proteger a la víctima. Sí, porque hubo cambios obviamente en la legislación y a partir de estos nuevos cambios pues ya podemos, ¿no?, determinar cómo se va a investigar, ¿no? Muy bien.
Bueno, pues nosotros estamos llegando al final de este programa. Nos faltó muchísima más información. Da para muchos programas más, como nos ha pasado con otros temas. Tenemos otros casos también aquí de los cuales nos estuvieron escribiendo y pues esperemos que les podamos ayudar en nuestra siguiente emisión acerca de esta problemática que estamos viendo, que se complica cada vez más. Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias, licenciado. Pues algo más que quieran comentar antes de terminar. Bueno, pues en este caso creo que las mujeres deben de ver que no se les violenten sus derechos, que pues cualquier acto que les lesione, pues hagan la denuncia respectiva para que no quede impune. Sí, asimismo también recordarles que cuentan con mecanismos judiciales para hacer frente a la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y que también si se sienten amenazadas, que hagan uso de esas herramientas como son las medidas de protección o las órdenes de protección, medidas cautelares de que puedan acceder a ellas, ¿no? Y que están obligados tanto las autoridades de emitirlas, ¿no? Ya sea los juzgados también pueden emitirlas de manera de oficio, sin necesidad de que estén judicializadas, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Recuerden, no están solas, no están solos. Y nosotros seguimos en una emisión más. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima.